Ahora nos piden probar una propiedad, o sea, las propiedades que uno termina probando es porque a alguien le aparecieron en alguna parte o estudiando algún tema le apareció eso. Estas cosas no salen al azar, sino porque alguien tuvo que probar eso. Entonces miren la propiedad que tuvieron que probar en alguna parte. Alguien estaba sumando los números de la forma 1/i² hasta n. Por ejemplo, 1/1 más 1/2 más 1/4, perdón. Esta suma, que es mm, el primer paso para entender lo que uno tiene que probar, siempre es entender el teorema que le piden probar. Entonces, aquí le están pidiendo a uno probar que la suma desde i igual 1 hasta n de 1/i². Entonces, digamos que sería 1 más 1/1² da 1. 1/2² da 1/4. 1/3² da 1/9. 1/4² da un 16. Y así, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, aquí voy hasta n igual 4. 1/1² más 1/2² más 1/3² más 1/4². Y el teorema dice, eso es menor que 2 menos 1/4. Eso es lo que dice el teorema, porque n era igual a 4. Miremos a ver si es cierto, o sea, solamente por darnos una idea. 1 más 1/4 más 1 menos más 1/16, ¿cuánto da? 1, 1 más 1/4 más 1 menos más 1/16 daría, digamos, hagámoslo fácil. 4 por 9, 36. Por 16, 4 por 9, 36 por 16 da 36 por 16 da 576. Listo, Daniel, gracias. Entonces da 570. Entonces esto daría 576, 576 más eh, más 144. Estoy sumando racionales, ¿no? Más 64 más 36 dividido 576. O sea, abajo puse el mínimo como un múltiplo de esos. 576 será menor que 2 menos 1/4. 2 menos 1/4 da, ya miramos, Julián. Ya miramos, Julián. 2 menos 1/4 daría 7 cuartos, ¿cierto? 2 es 8 cuartos, daría 7 cuartos. Y pues esto daría 576 más 100, 576 más 144 más 64 más 36 da 820 dividido 576. Esto da 820 dividido 576. Vamos. Un segundo. Entonces da 820 sobre 576. ¿Será que eso es menor que 7 cuartos? Y pues digamos que si los divido en la calculadora, el uno da 1,42 y el otro da 1,75. Luego es cierto, ¿no? 820 sobre 576 da 1,42, el otro da 1,75. Luego esto es cierto. O sea, esto es simplemente para ejemplificar este caso. Varias preguntas aparecieron en el camino. Me dijeron que el 1 no va porque dice que es n mayor o igual que 2. Entonces voy, Julián.
n mayor o igual que 2, exacto. Entonces aquí estoy usando n igual a 4. O sea, en este ejemplo estamos usando n igual a 4, por eso cogimos, pero entonces ahí dice que sumen los primeros 4 términos. El primer término es 1 sobre 1 al cuadrado, el segundo término es 1 sobre 2 al cuadrado, el tercer término es 1 sobre 3 al cuadrado y el cuarto término es 1 sobre 4 al cuadrado. Luego, aquí sí lo estoy usando con n mayor o igual que 2, con n igual a 4. Pero no quiere decir que el primer término no va. O sea, lo que dice esto es que si sumo los primeros n términos, que esto funciona para n de 2 en adelante. Ahorita miramos qué pasa con n igual a 1. ¿Listo? Segunda pregunta que hay por aquí. Eso da 1.42 menos 1.35, luego da... Bueno, listo, Julián. Entonces, este era el caso, por ejemplo, para n igual a 4. O sea, voy a ponerlo aquí. Para n igual a 4. Para n igual a ¿cómo se vería el teorema? El teorema se vería de esa manera, para n igual a 4. ¿Listo? Pero alguien dice, eso funciona para todos los n mayores o iguales que 2. ¿Cierto? Miremos por qué para n igual a 1 no funciona. Por ejemplo, para n igual a 1, ¿cómo sería? Para n igual a 1, ¿cómo diría el teorema? El teorema diría, sume desde 1 hasta 1, o sea, una sola vez, 1 sobre 1 al cuadrado, 1 sobre 1 al cuadrado es 1, y eso es menor que 2 menos 1 sobre 1. 1 sobre 1 da 1, y 2 menos 1 es 1. Y 1 no es menor que 1, o sea que eso no funciona para n igual a 1, ¿cierto? Para n igual a 1 no funcionó. Por eso allá dicen para n igual a 2, de n igual a 2 en adelante. Para n igual a 2, ¿cómo diría este teorema? Diría 1 más un cuarto, serían los dos primeros términos que hay del lado izquierdo, es menor que 2 menos un medio. 1 más un cuarto, ¿cuánto da? Da 5 cuartos. Y 2 menos un medio da 2 menos un medio, 2 es 4 medios, menos un medio da 3 medios. ¿Y 3 medios cuánto es? 3 medios es lo mismo que 6 cuartos. O sea que efectivamente 5 cuartos es menor que 6 cuartos. Luego para n igual a 2 funcionó. Y así lo seguimos haciendo. Para n igual a 3 también funciona, porque miren que para n igual a 3 diría, el teorema diría 1 más un cuarto más un noveno es menor que 2 menos un tercio. Miremos a ver si es cierto. 1 más un cuarto más un noveno daría 36 más 9 más 4 dividido 36 es menor, 2 menos un tercio, 2 menos un tercio daría, 2 son 6 tercios, menos un tercio daría 5 tercios. Pero entonces miremoslo, 36 más 9 da 45, más 4 da 49 sobre 36, da al lado izquierdo. Y el lado derecho da 5 tercios, pero 5 tercios, si lo escribo con 36 avos, es multiplicar por 12 arriba y abajo, daría 60 sobre 36, y es cierto, 49 sobre 36 es menor que 60 sobre 36. Luego también se cumple para n igual a 3, para n igual a 4, y en general lo que dice el teorema es que se cumple para todos los n. Hacer esto que estoy haciendo no hace parte de demostrar nada por inducción, hace parte de entender lo que hay que demostrar por inducción. Pero esto, nada de lo que he hecho sirve para demostrar por inducción. Bueno, de pronto sí va a servir uno de estos, eh, que es el caso base, pero de resto, o sea, hacer todas estas pruebas no sirve para nada. ¿Qué es lo que sirve para demostrar algo por inducción? Para demostrar algo por inducción, lo que sirve es usar el principio de inducción matemática. ¿Qué significa usar el principio de inducción matemática? Primero, establecer claramente qué es lo que voy a demostrar por inducción. Entonces voy a demostrar por inducción que la suma desde igual 1 hasta n de 1 sobre i al cuadrado es menor que 2 menos 1 sobre n. Esa es la propiedad que quiero probar para un n cualquiera. Ahora, ¿para cuál la quiero probar? Para los n mayores o iguales que 2. Entonces, mi caso base es P de 2. Entonces, tengo que demostrar que P de 2 se cumple, que 2 tiene esa propiedad. Entonces, para demostrarlo, la escribo. Tengo que demostrar que la suma desde igual 1 hasta 2
de 1 sobre i al cuadrado es menor que 2 menos 1 medio. Esto lo tengo que demostrar. Tengo que demostrar que eso es true, que esto se cumple. Yo no estoy diciendo que eso ya es verdad, estoy diciendo que P de 2 es esto, pero yo tengo que hacer algo para demostrar que esto es verdad. Entonces, eso es lo que voy desarrollando. Entonces, al ir desarrollando, entonces la de la izquierda se convierte en 1 sobre 1 al cuadrado más 1 sobre 2 al cuadrado. Lo de la derecha se convierte en 3 medios. Entonces, lo que tengo que probar es que 1 sobre 1 al cuadrado más 1 sobre 2 al cuadrado es menor que 3 medios. Entonces, lo de la izquierda se convierte en 1 más 1 cuarto, lo de la derecha en 3 medios, ¿cierto? Pero 1 más 1 cuarto son 5 cuartos. Y 5 cuartos es menor que 3 medios. Entonces, sí es cierto porque 3 medios es 6 cuartos. Y 5 cuartos es menor que 6 cuartos. Entonces, 5 cuartos es menor que 3 medios es true. Por lo tanto, acabo de demostrar que P de 2 es equivalente a true. Por lo tanto, 2 cumple la propiedad. ¿Listo? Entonces, fíjense que la manera de demostrar esto es escribir qué es que 2 cumple la propiedad e ir desarrollando eso hasta llegar a true. Para llegar a true, llegué a una cosa que yo ya digo es evidente. ¿Cómo sé yo que un número es menor que otro, un número racional es menor que otro? Pues o lo pongo los dos sobre el mismo denominador. Entonces aquí lo que yo hice, 3 medios es 6 cuartos, y entonces miro los numeradores, 5 es menor que 6, por lo tanto 5 cuartos es menor que 6 cuartos. O simplemente multiplico el numerador por el denominador, 5 por 2 da 10, el denominador por el numerador da 12, y 10 es menor que 12, por lo tanto también es cierto que 5 cuartos es menor que 3 medios. Cualquiera de esas dos opciones sirve para decir que un número racional es menor que otro. Entonces ya acabo de demostrar que este número, que 2 cumple la propiedad. Entonces la inducción dice, ese es el primer paso. El segundo paso es demostrar el caso de inducción. Entonces, ¿qué es el caso de inducción? Demostrar que si K cumple la propiedad, entonces K más 1 cumple la propiedad, para K mayor o igual que 2, porque estamos diciendo que es de 2 en adelante. Entonces, que cualquiera que cumpla la propiedad siendo mayor o igual que 2, también la cumple el siguiente. Eso es lo que tengo que demostrar. Entonces, como siempre, esta es la hipótesis. Esto es lo que tengo que demostrar. Entonces lo escribo en forma de teorema. Digo, mi teorema es P de K más 1, o sea, la suma desde igual 1 hasta K más 1 de 1 sobre I al cuadrado es menor que 2 menos 1 sobre K más 1. Eso es lo que tengo que demostrar. Y mi hipótesis de inducción, ¿cuál es? Que la suma desde I igual 1 hasta K de 1 sobre I al cuadrado es menor que 2 menos 1 sobre K. O sea, que yo sé que hasta acá la cosa funciona, tengo que probar que hasta K más 1 también funciona. Entonces empiezo con la suma desde igual 1 hasta K más 1 de 1 sobre I al cuadrado, y como, entonces la divido en dos pedacitos. La suma hasta acá más el último término. Entonces la suma hasta acá de 1 sobre I al cuadrado más 1 sobre K más 1 al cuadrado. Por hipótesis de inducción, yo sé que la suma hasta acá es menor que 2 menos 1 sobre K. Entonces todo este término va a ser menor que 2 menos 1 sobre K, porque este pedacito es menor que 2 menos 1 sobre K, más el término que quedaba allí. Entonces me quedó 2 menos 1 sobre K más 1 sobre K más 1 al cuadrado. Entonces voy a usar un lema que, o sea, voy a demostrar una cosa por aparte. Voy a demostrar que 1 sobre K más 1 es menor que 1 sobre K menos 1 sobre K más 1 al cuadrado. Y una vez yo haya demostrado eso, entonces fíjense, aquí tengo 2 menos esto que hay a la derecha. Y como lo de la izquierda es menor que lo de la derecha, entonces 2 menos lo que hay a la derecha, pues es más, como esto es más grande, pues 2 menos algo más grande es menos que 2 menos algo más chiquito. Entonces, como 1 sobre K más 1 es menor que 1 sobre K menos 1 sobre K más 1 al cuadrado, entonces 2 menos. Fíjense que aquí yo podría poner esto como 1 sobre K menos 1 sobre K más 1 al cuadrado. ¿Cierto? Entonces estoy a 2, le estoy restando todo este pedazo de aquí, y como este pedazo de aquí es más grande que este pedazo de aquí, entonces 2 menos esto, que es más grande, es menor que 2 menos esto, que es más chiquito. Para hacer esta demostración tendría que demostrar antes este que llama aquí lema. 1 sobre K más 1 es menor que 1 sobre K menos 1 sobre K más 1 al cuadrado. Faltaría demostrar esto. ¿Cómo se demuestra esto? Si quieren, esto pase K más 1 a multiplicar allá, y es demostrar que K más 1 sobre K más 1 sobre K, 1 sobre K menos 1 sobre K más 1 al cuadrado por K más 1 es mayor que 1. Ya lo escribo. Pero bueno, supongamos que hubiéramos demostrado esto. Entonces, tendríamos listo que esta suma es menor que 2 menos 1 sobre K más 1, que era lo que yo quería llegar.
Y como ya llegué a eso, entonces he probado el caso base y el caso de inducción. Por tanto, puedo concluir que todos los números naturales mayores o iguales que 2, porque el caso base fue 2, cumplen con esta propiedad. Esa sería la inducción. De todo lo que he dicho, me faltaría demostrarles este lema, pero supongamos que ya lo demostré. Queda clara la demostración por inducción matemática de que esta suma es menor que 2 menos 1 sobre n, como todo lo que hemos hecho en clase, hasta no hacer uno sus pruebas, hasta no hacer uno sus pruebas, gracias Jenny, hasta no hacer uno sus pruebas a la mano uno mismo, uno se vuelve experto. O sea, una cosa es ver hacer y otra cosa es hacer. Julián, ¿tú ibas a preguntar algo? ¿Me escucha, profe? Sí, señor. Eh, ok, a la hora de hacer ejercicios como estos en el libro de Rosen, yo veía por ejemplo, a la hora de partir el rango, en vez de utilizar la, el significado de la sumatoria final, o sea, de K más 1, utilizaban eh, el valor en la sumatoria. O sea, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, aquí cuando cuando parte del rango utiliza 1 sobre K más 1 al cuadrado, pero también puede utilizar, no, me estoy confundiendo, lo siento. Pero ya quedó claro. O sea, es que creo que me parece que en vez de utilizar ese 1 sobre K más 1 al cuadrado, utilizan la igualdad, o sea, 2 menos 1 sobre K más 1. No sé si esté correcto. No estaría correcto, porque es lo que quiere demostrar. Usted tiene que llegar allá, que es a donde llegamos aquí. No, aquí, digamos, este tipo de ejercicios son muy parecidos. Hay una suma que quiero probar alguna cosa. Entonces, típicamente uno parte la suma en los primeros K y el último. ¿Por qué? Porque los primeros K, por hipótesis de inducción, ya le dicen cuánto da o cuánto es no sé qué. Y el último, pero tiene que ser el mismo término de la suma. Aquí, o sea, aquí no podrías poner 2 menos 1 sobre K más 1, porque el último término de la suma es 1 sobre K más 1 al cuadrado, en este caso. Eh, Tendríamos que ver el ejercicio que tú estás viendo para ver cuál es la diferencia. ¿En qué ejercicio era? Sí, yo creo que estoy confundido tal vez. Bueno, mira y si no te aclaras, me buscas o digamos, o me manda cuál es el ejercicio que está viendo que lo tiene confundido y yo le ayudo a aclararlo, ¿no? Bueno, eh, lo que faltaría probar aquí es que 1 sobre K más 1 es menor que 1 sobre K menos 1 sobre K más 1 al cuadrado. Pero fíjense que eh, bueno, y esto es cosas le pueden pasar a uno cuando está probando, dicen, y de aquí a acá, ¿cómo paso? Entonces, miren, 1 sobre K más 1 sobre K más 1 es menor que 1 sobre K menos 1 sobre K más 1 al cuadrado. Dice ahí, eso habría que probar, ¿cierto? Pero entonces, esto sería equivalente a probar que les dejo el 1 aquí a este lado y paso el K más 1 a multiplicar al otro lado, fuera menor que K más 1 por todo esto. ¿Sí? Entonces daría, este sería K más 1 por 1 sobre K, daría K más 1 sobre K. Este pedazo, sí, ese pedazo de ahí sería igual a K más 1 sobre K. Voy a ponerlo aquí abajo. Ese pedazo de ahí, de la derecha, sería igual a K más 1
dividido K, hice la primera multiplicación, o sea, multipliqué esto por esto, y ahora voy a multiplicar esto por eso, entonces daría K más 1, K más 1 sobre K menos K más 1 sobre K más 1 al cuadrado. K más 1 sobre K más 1 al cuadrado. Y eso sería igual K más 1 sobre K, voy a dejarlo por ahora así. Bueno, K más 1 sobre K sería K sobre K, o sea, 1 más 1 sobre K. Y el otro pedazo quedaría K más 1 sobre K más 1 al cuadrado sería el menos 1 sobre K más 1. O sea, el K más 1 de arriba se divide con un K más 1 de abajo, y de abajo queda un K más 1. 1 más 1 sobre K menos 1 sobre K más 1. Entonces, fíjense que esto lo podemos escribir como, agruparlo como 1 más, y dejemos aquí, 1 sobre K menos 1 sobre K más 1. Y resulta que K es un número y K más 1 es un número más grande. Entonces, si yo divido 1 sobre K, pues da un número más grande. Dividir 1 sobre K más 1 es más poquito que 1 sobre K, porque K es menor que K más 1, por lo tanto, dividir 1 sobre K da más que dividir 1 sobre K más 1. O sea, un medio es menor que un tercio, un cuarto es menor que un quinto, cosas de ese estilo. O sea, 1 sobre K menos 1 sobre K más 1 siempre da mayor que 0. Por lo tanto, 1 más algo mayor que 0 siempre da mayor que 1, que es lo que yo quería mostrar. O sea, este número 1 es menor que 1 más cualquier cosa que sea mayor que 0. Y esto es mayor que 0. Por lo tanto, 1 es menor que 1 más esto. Por lo tanto, esta ecuación que pusimos al principio es cierta. Entonces, con o sea, con esta, digamos, demostración de que el lema era cierto, de que el lema es cierto, entonces ya podía usar este lema aquí, y al usarlo aquí ya pude concluir que esto es menor que 2 menos 1 sobre K más 1, y por lo tanto pude concluir lo que quería concluir aquí y ya. Entonces, de todos estos ejemplos de inducción que hemos hecho, este sería como el más complejo. Hanner decía uno más complejo, este sería el más complejo de todos los que hemos hecho, porque tiene un lema y tiene esas cosas. Pero detrás de esta demostración está siempre un mismo principio: demostrar un caso base, demostrar el caso de inducción, y a partir de esos dos, concluir entonces que todos los grupos naturales mayores o iguales que el caso base cumplen la propiedad. Inquietudes, preguntas. Era más sencillo los de los videos que dejé para ver esto. Pero esto lo pueden ver ahora por el video de la clase. Bueno, estamos esquematizando el uso de la inducción matemática. Como Julián nos lo dijo ahorita, en Rosen hay montones de ejercicios de eso. Y hay montones de ejercicios dejados. Y el monitor también les dejó un poco de ejercicios. O les va a dejar un poco de ejercicios sobre inducción ahorita que empezamos inducción. Les va a poner el taller sobre inducción. Vamos a dejar de grabar ahí.